Este es el siglo XXI. Nos encontramos en el desayuno mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. En el día de hoy, como invitado especial, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temíclés Montaz. De inmediato, escuchamos el discurso central pronunciado por él. Es un honor poder compartir con la membresía de esta Cámara Americana de Comercio en relación a la Estrategia Nacional de Desarrollo República Dominicana 2030 y sus implicaciones en el ámbito fiscal. Fue esta Cámara una de las primeras organizaciones que abrió sus puertas para debatir sobre el contenido de la propuesta de estrategia en el encuentro celebrado en octubre del año 2009. La ocasión es propicia por varias razones. Primero, hoy contamos con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo República Dominicana 2030, conocido como la Ley 1-12, la cual fue el resultado de un extenso proceso de consulta y concertación entre amplios sectores económicos, sociales y políticos de la vida nacional, con el propósito de definir una visión de país de largo plazo y establecer una carta de ruta que guíe las políticas públicas que han de implementarse en lo adelante para avanzar en la construcción de dicha visión. Segundo, atravesamos hoy uno de los momentos más difíciles de la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial y sin lugar a dudas de gran trascendencia histórica para el ordenamiento económico mundial de los próximos años, y nuestro país no escapa de la zona de incidencia de esta situación. En tercer lugar, el actual momento electoral abre la puerta para conocer y debatir las propuestas concretas de los distintos candidatos a la presidencia para enfrentar los problemas y desafíos nacionales y sobre la base de identificar los puntos de coincidencia, construir acuerdos básicos para crear las condiciones de gobernanza necesarias para la implementación y sostenibilidad de las políticas públicas que adopte quien resulte ganador. Recordemos que conforme al mandato legal, la Estrategia Nacional de Desarrollo es la gran sombrilla bajo la cual deberá cobijarse las políticas públicas que se adopten en lo adelante, pero corresponde a cada administración de gobierno diseñar e implementar los planes y los programas para avanzar en el logro de los objetivos de la estrategia. Permítanme referirme en primer lugar a las implicaciones del momento que vive la economía mundial y sus implicaciones para la República Dominicana. Desde el estallido de la crisis subprime a finales del 2007, la economía mundial ha estado sujeta a fuertes tensiones que se expresan en las esferas económicas, sociales y políticas, tanto en el campo de las ideas como en el campo de la acción. El escenario económico internacional ha estado marcado por la incertidumbre y las expectativas de mediano plazo son de menor dinamismo económico mundial. Actualmente, las implicaciones de la crisis de la deuda soberana de varios países europeos y su posible contagio a otras economías avanzadas y en desarrollo ya se han manifestado en los aumentos en los costos de los préstamos en muchas partes del mundo y la baja en los mercados de valores, mientras que los flujos de capital hacia los países en desarrollo han caído bruscamente. De esta forma, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial apuntan a una desaceleración de la actividad económica mundial, pero no a un colapso, proyectando un crecimiento del Producto Mundial en torno al 3.3% durante el 2012 y al 3.9% en el 2013. No obstante,
Dichos organismos prevén que la economía de la zona euro sufrirá una leve recesión durante este año 2012 como consecuencia del aumento de los rendimientos de los bonos soberanos, los efectos del proceso de desapalancamiento de los bancos en la economía real y el impacto de una consolidación fiscal adicional. En ese contexto, las proyecciones sitúan el crecimiento de la zona euro en menos 0.5% para el 2012, recuperándose el próximo año hasta alcanzar un crecimiento de 0.8%. En cuanto a la economía de los Estados Unidos, se proyecta un crecimiento del 1.8% para este año y 2.2% para el 2013. El débil crecimiento de los países de ingreso alto impactará el desempeño de las economías emergentes y en desarrollo, las cuales podrían operar con menos capital, menos oportunidades comerciales y menos apoyo financiero para las actividades públicas y privadas. En consecuencia, las economías emergentes y en desarrollo verán desacelerar el fuerte ritmo de la actividad exhibido en años anteriores debido al deterioro del entorno externo y a un debilitamiento de la demanda interna. Las expectativas de crecimiento para dichas economías se sitúan en torno al 5.4% en el 2012, lo cual representa una desaceleración significativa con respecto al crecimiento de 6.2% registrado en el 2011. Para el 2013 se proyecta un crecimiento en torno al 5.9%. Para lograr una recuperación más resistente, el desafío más inmediato de la política económica en las economías afectadas es restablecer la confianza en la capacidad de acción de las autoridades y poner fin a la crisis en la zona euro, para lo cual las políticas han de apoyar el crecimiento y al mismo tiempo sustentar el ajuste, contener paulatinamente el desapalancamiento y proporcionar más liquidez y holgura monetaria. En otras palabras, las opciones de políticas implican la conjugación de dos factores fundamentales. Primero, un ajuste sostenido pero gradual que permita corregir los desequilibrios fiscales a mediano plazo y reformar los sistemas impositivos para reforzar el ingreso fiscal al tiempo que se mantiene la recuperación. La puesta en marcha de planes creíbles a mediano plazo también creará margen de maniobra para la adopción de políticas que apoyen el saneamiento de los balances, el crecimiento y la creación de empleo. Segundo, a medida que avanza la consolidación fiscal de dichas economías, la política monetaria debería seguir apoyando el crecimiento siempre y cuando las expectativas inflacionarias permanezcan ancladas y el nivel de desempleo siga siendo elevado. No se debe olvidar que estas opciones pasan por los avances continuos en el saneamiento y la reforma de los sistemas financieros. En las economías emergentes y en desarrollo, las políticas a corto plazo deben centrarse en cómo se ha de responder a la moderación del crecimiento interno y a la desaceleración de la demanda externa proveniente de las economías avanzadas. Las expectativas en materia de hidrocarburos son que el barril de petróleo se mantendrá fluctuando entre 100 y 115.78 dólares el barril entre el 2012 y el 2015, mientras que los precios de las demás materias primas tenderían a la baja ante la desaceleración de la demanda mundial. Todo lo anterior implica que nuestro país deberá lidiar en el mediano plazo con una demanda externa menos dinámica y con precios del petróleo que continuarán siendo altos. Este escenario condiciona nuestro desempeño en el futuro, pero no impide
que podamos tomar acciones para minimizar su impacto y avanzar en la agenda de reformas estructurales que demanda el país en los ámbitos económico, social, ambiental e institucional, en consonancia con lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nosotros, al igual que América Latina, conocemos cómo la crisis económica tiene consecuencias de larga duración. La década perdida de los 80, la crisis de 1990 y la crisis del 2003 y del 2004 nos muestran la relevancia de la cuestión fiscal, ya sea como factor causante de crisis o como elemento arrastrado por la crisis detonada en otras esferas de la economía, o como pivote para salir de la crisis y mitigar sus secuelas negativas en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, es válido recordar que entramos a la década de los 80 con una economía sometida a una fuerte presión, producto del cambio tecnológico de los edulcorantes de maíz, del proteccionismo de los países desarrollados, lo cual mermó las posibilidades de competir de nuestra economía, de nuestra industria azucarera, la cual se consideraba la espina dorsal de la economía dominicana. La incapacidad de reestructurar la industria azucarera, la fuerte presión del servicio de la deuda asociada a la crisis de la deuda de América Latina y un proceso relativamente lento de transición hacia la emergencia de nuevos motores de la economía con capacidad contributiva, condujeron a la República Dominicana a una situación fiscal insostenible que impactó en la reducción de la calidad de vida de la población y en el deterioro del capital humano. Basta recordar que en 1979 el gasto en educación ascendió al 2.34% del Producto Interno Bruto en 1979. Y a partir de entonces comenzó su deterioro hasta situarse en 0.94% del PIB en 1991, mientras el gasto social pasó de 6.15% del PIB en 1979 al 3.78% en 1991. En ese entonces, la carga tributaria pasó de un promedio de 13.98% del PIB en el periodo 1970-79 a 10.21% en el periodo 1980-89, mientras que el servicio de la deuda pasó de 3.77% del PIB a 6.22%. La conmoción social que generó la década perdida y la crisis de 1990 se manifestó en la fuerte ola migratoria de la población dominicana hacia el exterior. Algunos tal vez se preguntan a qué viene todo este recuerdo. Somos de la opinión de que la República Dominicana vive en un punto de inflexión. Quiero reiterar eso. La República Dominicana vive en un punto de inflexión en su trayectoria de desarrollo económico, social e institucional. De las decisiones que tomemos hoy dependerá grandemente de nuestra trayectoria futura. Las últimas 2 décadas se han caracterizado por la apertura de la economía. Gran parte de nuestro comercio está bajo el amparo de acuerdos de libre comercio. La estructura tributaria del país ha sido modificada para adecuarse a esa nueva realidad. Los tributos al comercio exterior, de representar el 34.8% de los ingresos totales del gobierno central en el año 2000, pasaron a representar el 8.2% en el 2011. De una estructura tributaria relativamente homogénea como resultado de la reforma tributaria de 1991, donde solo las empresas de zona franca
tenían un régimen tributario especial. Desde finales del siglo pasado comenzó un proceso paulatino de erosión de la base tributaria mediante la exclusión de actividades económicas del esquema general de tributación. Primero se inició con el fomento del mercado de valores, la ley 1900. Luego el fomento del turismo, leyes 158-01 y la ley 184-02. La generación de electricidad, la ley 125-01. El desarrollo fronterizo, la ley 158-01. La cadena de producción de textiles, confecciones y calzado, la ley 5707. Las energías renovables, ley 5707. La competitividad e innovación industrial, la ley 392-07. Los libros y bibliotecas, la ley 502-08. Las zonas financieras internacionales, la ley 480-08. Y la actividad cinematográfica, la ley 108-10. En otros casos, modificamos impuestos antes de las fechas previstas o se redujo su potencial recaudador, como en el caso de la modificación de los impuestos selectivos a la bebida y tabaco del 2007, o sea, la ley 157-07, o la modificación del impuesto a la circulación de vehículos en el 2007, la ley 225-07. Es cierto que estas legislaciones fueron reacciones ante la baja capacidad de implementar políticas de desarrollo productivo que se orientaran a reducir los costos de operación de la empresa, elevar la productividad y mejorar el clima general de negocios. También es cierto que en la última década hemos tenido que emprender fuertes cambios en materia impositiva con el propósito de cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos de libre comercio. Asimismo, ha sido necesario hacer ajustes para enfrentar situaciones fiscales críticas, como en el 2003 y en el 2004, cuando el déficit del sector público consolidado se situó en 6.5 y 5.5% del Producto Interno Bruto, respectivamente. O para iniciar un proceso de consolidación fiscal en el marco de los acuerdos sostenidos con el Fondo Monetario Internacional, que ha llevado a reducir el déficit de 4.4% del PIB en el 2008 a 4% en el 2011. Desde el 2000 hacia acá, la República Dominicana ha atravesado por 9 reformas o adecuaciones tributarias de alcance relativamente general, es decir, que se afectaron a más de un sector económico. Muchas de estas reformas han tenido en principio un carácter compensatorio, orientado a modificar la composición de las fuentes de ingresos tributarios y no estuvieron dirigidas a elevar la capacidad del Estado para financiar con recursos propios el gasto público necesario para cubrir la deuda social y dotar al país de los bienes públicos requeridos para impulsar el desarrollo. En efecto, después de haber atravesado por 9 reformas tributarias durante la última década, la presión tributaria fue de 12.5% del PIB en el 2000 y terminó en 12.7% en el 2011. Mientras que los ingresos totales del gobierno central pasaron de 13.2% del PIB en el 2000 a 13.1% en el 2011. En el interín de la década se alcanzó un valor máximo en el 2007, cuando la presión tributaria fue de 16% del PIB y los ingresos fiscales totales representaron el 17.3%. A partir de entonces ha habido un deterioro paulatino de la situación de los ingresos fiscales. Una posible hipótesis que explique esta situación es que la sustitución de impuestos al comercio exterior
por impuestos internos que ha acompañado el proceso de implementación del TERRE-CAFTA y el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, efectivamente no ha sido compensatoria y que se ha perdido capacidad recaudatoria a pesar de las innovaciones institucionales orientadas a atacar la evasión fiscal, como son los comprobantes fiscales y las impresoras fiscales. Mientras durante el periodo 2007-2011 se perdieron 3.3 puntos porcentuales de presión tributaria, se han asumido compromisos de carácter relativamente permanente en el mediano plazo, como ha sido la ley de capitalización del Banco Central, que de 0.4% del PIB en el 2007 se pasó a transferir a dicha institución recursos ascendentes al 0.9% en el 2011 y se proyecta que pase al 1.4% en el 2016. De igual forma, el subsidio al sector eléctrico en el periodo 2004-2011 ha fluctuado entre 1.3 y 2.2% del PIB, situándose en 1.8% del PIB en el 2011. Hasta este momento no hemos hablado de hacer frente al financiamiento de los retos del desarrollo de la República Dominicana, que se manifiestan en las presiones por mayores gastos en educación, en salud y seguridad social, infraestructura, seguridad ciudadana y apoyo a los sectores productivos. Si nos planteamos continuar avanzando en materia de sostenibilidad de la deuda pública, hasta lograr que el país se ubique en un nivel de deuda pública consolidada del 30% del Producto Interno Bruto en el 2017, respecto al nivel de 37.4% del PIB existente en el 2011, sería necesario que a partir del 2013 el sector público consolidado genere superávit primario superior al 0.7% del PIB, asumiendo un contexto de crecimiento anual de la economía del 6% y tasa de inflación entre 4% y 5%. Para generar este balance primario consolidado, se requeriría un esfuerzo fiscal del gobierno central que le permita generar superávit primario en torno al 2.2% del PIB a partir del 2013. Si asumimos que los ingresos totales del gobierno central pasen del nivel estimado de 14.8% del PIB para el 2012 al 14.6% en el 2013 y en torno al 14.3% en lo adelante, cuando expiren algunas de las modificaciones impositivas introducidas el año pasado, las nuevas autoridades que se instalen en el gobierno a partir del 16 de agosto deberán enfrentarse a importantes decisiones. En primer lugar, cumplir con los compromisos asumidos por los candidatos de otorgar el 4% del PIB para la función educación requerirá asignar recursos adicionales a este sector equivalente al 1% del Producto Interno Bruto. Esto implica que el espacio para este gasto adicional deberá hacerse sobre la base de contraer otros gastos primarios, es decir, distinto al pago de intereses de la deuda pública. Enseguida surge el dilema sobre cuáles gastos reducir en un contexto de importantes demandas y necesidades de distintos frentes. He aquí la relevancia de comenzar a pensar las características de los tres pactos propuestos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, como muy bien señaló el señor Vidal. Estos son el Pacto por la Reforma Educativa, el Pacto por la Reforma Eléctrica y el Pacto Fiscal. Los dos primeros a realizarse en un plazo no mayor de un año y el último a realizarse en un plazo no mayor de 3 años. El pacto del sector eléctrico es fundamental para parar la sangría de recursos
debido al subsidio eléctrico y propiciar su desmonte en un plazo razonable. Este pacto implica un compromiso de todos los sectores para elevar la generación eléctrica a costos más bajos, que permita que la tarifa eléctrica pueda ser asequible a la gran mayoría de la población. También implica compromiso para reducir las pérdidas técnicas y el desarrollo de una cultura de combate al fraude eléctrico que permita reducir las pérdidas financieras. Este pacto implicaría completar el proceso de saneamiento de las empresas eléctricas y otorgarles sostenibilidad en el tiempo. El pacto por la educación implica un compromiso de todos los sectores por la reforma educativa para hacer que el esfuerzo que hagamos en materia de mayor financiamiento para la educación se traduzca en valor de aprendizaje y resultados educativos de mayor calidad para todos los estudiantes. Me detendré en los elementos relacionados a las características del pacto fiscal que entiendo deberá abordar el próximo gobierno, sea el que sea, tal como lo define la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en su artículo 36, cito: se consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible por parte de los gobiernos, que deberían empezar por lo menos en el establecimiento de un acuerdo básico sobre el nivel de deuda pública meta para los próximos años, y el cual los gobiernos y el Congreso se comprometen a alcanzar mediante el establecimiento por ley de una regla fiscal. La responsabilidad fiscal es fundamental para que el país pueda lograr grado de inversión en los títulos de deuda soberana. Esta debería ser una meta a alcanzar en el futuro no muy lejano, a fin de que se pueda contraer deuda soberana a intereses más bajos. Para ello, será necesario profundizar el proceso de institucionalización de la vida nacional y sobre todo de la política fiscal, a los fines de dotarla de una mayor credibilidad en el cumplimiento de las metas fiscales. También será necesario dotar a las autoridades monetarias de mayor autonomía y fortalecer la posición de reservas internacionales del Banco Central en materia de fortalecimiento de la institucionalidad de la política fiscal. Es importante que se continúe con la implementación regular de las evaluaciones del PEFA relativa al gasto público y a la rendición de cuentas. Las actuales autoridades fiscales ya han sido sometidas a 2 evaluaciones de este tipo. No debe soslayarse que para que el país alcance grado de inversión será ineludible cumplir un proceso de consolidación fiscal que haga sostenible la deuda pública sin comprometer la provisión de bienes públicos con calidad y equidad. Como dije al inicio, la ocasión es propicia para arribar a los pactos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en los plazos establecidos y con el concurso de todas las fuerzas económicas, sociales y políticas del país. De manera que felicito a la Cámara Americana de Comercio por su interés en este tema y agradezco la oportunidad que me han brindado de conversar con ustedes sobre este tema. Muchas gracias. En el desayuno de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, el ministro de Estrategia, Planificación y Desarrollo, destaca las implicaciones de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en el ámbito fiscal para el siglo XXI. José Torres.